encantaría hablar hoy con vos de Taormina, de la reunión del G7. Me encantaría hablar también de cómo Francisco lo dobló a Trump. Por supuesto que me gustaría hablar de Manchester, con todo lo que tenés. Yo vi una nota muy buena tuya. ¿Te gustó? En La Nación, sí, muy bien. Y coincido mucho con esa persona que vos entrevistaste. Personaje. Que es lo que yo te dije la vez anterior acá. Que tal cual. el conflicto marco de fondo es Arabia Saudita, Irán. Pero va a haber tanto. Lo que pasa es que estamos, si vos querés, tan involucrados hasta indirectamente, aunque uno no quiera, tiene que hablar de la cuestión doméstica, porque está, a mi criterio, apasionante. Y yo creo que la Argentina de hoy es un buen laboratorio para el análisis político. E invitaría a muchos estudiantes de ciencia política de todas partes que vengan a hacer una especie de tesina sobre la actualidad política argentina. Tenemos que hablar de Macri, de la doctora. Hoy hablar de la doctora es hablar de Randazzo. Claro. Tenemos que hablar de Carrió. Hoy hablar de Carrió es hablar del hazme reír que es hoy la diplomacia del espionaje. Cómo se matan de risa todos los espías de distintos países que tienen su estación de inteligencia aquí, de lo que pasa hoy en la Argentina con el espionaje. Verdaderamente te digo, eso es un tema que tal vez merece que nos extendamos un poco, sobre todo porque se habla de cambios, de dramatizaciones. Tal cual. Y tenemos que hablar de Massa y tenemos que hablar del efecto Lustó. Digamos, con tantas contradicciones, con tantas diferencias, una política para tomarla con tenedor para pescado, ¿entendés? Por eso te digo y me atrevo a decir, es un buen laboratorio para el análisis político. ¿Sabes qué me sorprende de esto, Jorge? Me hace un listado de dirigentes, todos de la ciudad de Buenos Aires o de la provincia de Buenos Aires. Un país federal como este se ha, lamentablemente, convertido en un escenario donde solamente predominan en el discurso o en el debate político dirigentes que tienen encarnadura territorial en la provincia o en la ciudad. Y esto realmente es medio patético. Vos sabés que para mí, en la ecuación Buenos Aires-Nación, yo te incorporo la provincia de Buenos Aires y el maxi kiosco de la capital. La ciudad, las dos cosas, claro. Que tiene que ver con todo eso. Tal vez es hasta previsible, por supuesto que están concentrados todos los medios de comunicación en Buenos Aires, y vos sabés que en el interior se quejan mucho los políticos, que todo ocurre aquí y demás, pero tampoco hacen mucho en el interior, si vos querés, que crezcan como para estar bien plantados en el centro del debate, te Pero diría. es una combinación, Jorge, de la dinámica demográfica del país. 48, 49% de la población vive en la provincia, más la ciudad de Buenos Aires, pero sobre todo la reforma constitucional del 94, que le dio un peso específico enorme a los grandes centros urbanos, y al eliminar el colegio electoral licuó bastante el poder de las provincias. Yo creo que esa doble, digamos, esa doble causa te genera una situación que es asfixiante. Pero tenemos que hablar de las personas. Dale. A los dos personajes, si vos querés, más importantes de la centralidad, Macri y la doctora, los veo con escenarios de tensión. Mauricio, al margen del problema que tuvo el presidente con este desvanecimiento que tuvo. Es menor, ¿eh? Ya sé que es menor, pero bueno, es también, si vos querés, un antecedente. Y con toda esta cuestión que se le arma con el tema Carrió,
Me parece que se lo ve bastante presionado y él tiene una característica, se le nota en los surcos de su rostro Mm. cuando está preocupado, ¿no es cierto? Y vos ves a la doctora, que hoy hablaron en todas partes de la doctora y demás. Yo no sé si la mía es una impresión muy precipitada, pero yo la vi ansiosa, la vi, te diría, sobre todo en la primera hora, nerviosa, como insegura y con algunos problemas de discurso, que es lo que menos uno podía pensar. Casi te diría, me parece que no encuentra el tono o el discurso para esta campaña. Quizás necesitaría un Bernstein que la asesore, alguien que la coachee, porque intuyo que no encuentra muy bien el espacio desde donde proponerse. ¿Sabes qué? Empecemos por la doctora. Ella me parece que tiene una tensión entre fidelizar a su base electoral y tratar de ganar espacio en un cúmulo de votantes que están insatisfechos, sobre todo con la cuestión económica. Se siente más cómoda, naturalmente, dando señales a su núcleo duro. En eso yo creo que está en su zona de confort. Ahora, salir de eso es muy difícil, porque ¿con qué discurso va? Digamos, pero tampoco vos te tenés que concentrar en mantener ese espacio duro. Digamos. Ayer tuvo una entrevista. Yo sinceramente lo último que haría es una crítica a los colegas. Vos sabés que yo detesto las internas entre periodistas y demás. Me parece que los muchachos cumplieron ese rol y no había manera de hacerle preguntas y no ser otra cosa que complemento. Así es. Y cada pregunta era más o menos un centro, ¿no es cierto? Pero te diría que la vi sin el encanto que tiene tradicionalmente su discurso, pese a la soberbia que a veces irrita, ¿entendés? Pero no me pareció que que había encontrado su tono justo para dirigirse a la sociedad en ese momento, porque no es que uno le reclame autocrítica, ningún político se autocrítica, se hace una autocrítica, eso reclamárselo uno se lo dice siempre desde afuera. ¿Quién va a decir yo soy culpable de esto, yo me equivoqué aquí? Pero no la noté cómoda en su terreno, te diría. Y quizás esta aparición de Randazzo, que me parece que esta aparición de Randazzo también lo alude un poco a Sergio Massa, porque Randazzo abre en el peronismo la ventanilla que Massa no se atrevió a abrir en el peronismo, sino que quiso buscar otra cuestión. Déjame ahí recordar al doctor Alfonsín un segundo, porque sí hizo autocrítica con esa fórmula: no pude, no supe, no quise. Para un político argentino eso es una autocrítica muy profunda, muy profunda. ¿Podemos ir a Macri antes de meternos en el terreno farragoso del Gran Buenos Aires y el destino, la suerte que pueden ya tener Randazzo y Massa? Porque ahí vos marcás algo que a mí me llamó la reflexión toda la semana, leyendo aparte tus columnas en Asís Digital. En algún punto, Carrió gana mucho más en la tensión que en la tranquilidad. O sea, ella necesita el debate. Ella es muy buena en ese juego. Si no hubiese motivos de tensión, Carrió tendría dificultades para establecer un discurso relevante, sobre todo en un contexto de campaña. En este caso, aparte, yo creo que ella tiene razones objetivas para debatir, porque le permite al gobierno algo que es interesante, y es, dado el gradualismo económico y sus límites evidentes o sus resultados tan acotados, si es que existe algún resultado excepto bajar la inflación, Carrió le imprime una dinámica de mayor aceleración
a lo institucional, a los aspectos de transparencia, lucha contra la corrupción, que es donde el gobierno debería avanzar porque no tiene restricciones económicas. O sea, ¿cuál es el gradualismo que puede el presidente argumentar cuando en realidad su compromiso por la transparencia fue uno de los pilares en el triunfo del año 2015? En ese sentido yo creo que lo incomoda a Macri, sus surcos tal vez así lo demuestran, pero es un vector que para contener el electorado original del 2015 es fundamental. Hoy Carrió es un reaseguro de sostenimiento de un porcentaje de gente que dice lo económico no funciona, al menos dame algo del resto de la oferta electoral original. Sí, vos citaste esta nota donde yo digo que hasta ahora le produce más beneficios que perjuicios. Exactamente. Pero esta hegemonía en el dilema moral, que también se padeció en otro momento histórico, cuando yo establezco una comparación con Chacho Álvarez, claro. Vos dijiste aquí que estos muchachos tienen el complejo de la alianza, no es ninguna chicana, es simplemente rigor histórico que tiene que ver. Aquel Chacho Álvarez también hegemonizaba el dilema moral. El fantasma de la gobernabilidad. Casi te diría ese problema de regulación institucional entre el Ejecutivo y el Legislativo y esa genialidad de Moyano cuando habló del Abanelco y demás, parecía que era un escenario de corrupción que comparado con los efectos devastadores que tiene el tsunami Odebrecht es absolutamente la nada. Así ¿no? es. Pero intuyo que fuerzas, situaciones límites, sobre todo en esto, cuando yo digo que somos el hazmerreír de la cuestión del espionaje, es por todo esto que pasó en el Paraguay. Claro. Y que muchos de nuestros colegas lo toman en serio. El otro día a Alejandro le dije, si yo soy embajador en Paraguay y viene un funcionario argentino a caminar el territorio donde yo estoy acreditado y yo tengo un espía o alguien que cobra como espía y que esto técnicamente es una estación de inteligencia en la embajada y viene una funcionaria nacional a hacerme reuniones de inteligencia y sin siquiera consultarme, por supuesto que me voy a enojar. Y si yo tengo un espía ahí, ¿cuál es la función del espía? Por supuesto. Espiar y saber. Si viene alguien de la Argentina, habla con espías y demás, y yo, embajador, mi personal de inteligencia, no me cuenta todo, no me dice todo, el tipo es un incompetente Absoluto. atroz, ¿entendés? Ahora, detrás de esta trama paraguaya hay indudablemente un conjunto de elementos que, si los unís, da un poquito de temor. ¿No? Da un poquito de temor, al margen de este episodio en sí mismo. Pero ten en cuenta que aquí se mezclan la droga como tema general, la efedrina en particular. El problema del contrabando y la aduana, que es un tema no menor. Recordemos todo el affair que ocurrió allí. Sí, lo conozco, sí, por supuesto. Y el vínculo... Ahora, institucionalmente, ¿es Carrió quien tiene que ir a hacer esas investigaciones? No, pero déjame hacer el punto. Ahí hay una situación, recordemos el episodio Gómez Centurión, ella sale a respaldarlo. Ahí lo que, como vos sabés muy bien, el contrabando se convirtió en una especie de adelantado del narcotráfico, porque una vez que tenés el ducto armado, el ducto en sentido figurado y material, te entran cigarrillos o otra clase de mercancías y por ahí también puede, y de hecho entra, por ejemplo, marihuana, ¿no? U otras drogas, la efedrina. Entonces, la aduana se convirtió en un lugar... Pero de Pedro Juan Caballero hace tiempo que entra... Es cierto, pero lo que pasa es que el volumen de droga se aceleró de manera notable en los últimos años y ya es un problema de seguridad significativo, porque, como vos sabés muy bien, la droga se transporta y se paga con droga. El transporte se paga, la logística se paga con droga, esa droga se vende en la Argentina. Por eso esa pelea ridícula, que Argentina es un país de paso de droga, donde se traslada pero no queda, es ridículo, porque cuanto más se comercializa,
más droga te queda, que es lo que ocurrió aquí. Es un círculo vicioso, ¿no? Entonces, el componente narcotráfico está presente. Y el tercer elemento central es la política en la provincia de Buenos Aires, atando un poquito todos estos nudos, porque buena parte de la trama de venta de sustancias de droga en general y la cuestión de la efedrina en particular por las cocinas, etcétera, se dan en el Gran Buenos Aires, y esto está vinculado no solo, pero particularmente a la política del Gran Buenos Aires. Sí, completamente de acuerdo, una explicación casi brillante, No, bueno. completa y demás, pero ¿qué tiene que hacer ahí la diputada en ese lugar y meter en este lío institucional a la Argentina y meterlo al presidente en una situación límite? ¿O se va esta mujer que me espía o me voy? Es una locura. ¿Vos acordás, Jorge, que ella dijo en un momento, me voy a vivir a la provincia para desarticular las mafias? Eso dijo Carrió. Bueno, ella se muda a Capital, pero me parece que esa misión la sostiene. Sí, está bien, ya. Yo veo que ella con una pasión autorreferencial extraordinaria, ella da la vida por la República, da la vida por la humanidad, da consejos a todo el mundo, pero me parece que desde el punto de vista práctico, Sí. en lo político, hoy se generó una situación que te digo que es el hazme reír de Eso sí. todos los espías por lo que pasa en la cuestión, ¿no? Recordemos que eso no es nuevo, ya lo de Nisman causó conmoción en toda la comunidad, digamos, de inteligencia, la comunidad diplomática. Pero estamos mezclando, Sí, mezclamos. El tema Nisman viene por otra cuestión. El tema Nisman viene por un cambio geopolítico de la Argentina, una decisión de política internacional cuando ni Estiuso ni Nisman se dieron cuenta Así es. que Argentina estaba en otra cosa y que cuando Kirchner salía y atacaba como atacaba a Irán en el Pleno de Naciones Unidas, ya entonces Estamos negociando. para Estados Unidos estaba en una negociación con Irán. Así es. Y con una versatilidad para la ignorancia en materia de política internacional, creían que si atacaban a Irán le daban alguna complicidad y alguna manera de hacer política a los Estados Unidos. Fue un desastre. Sí, sí. Mira, caso Nisman, que yo debo ser el primero que habló como un asesinato. Yo estaba en París, Me acuerdo. tenía 4 horas. Esa mañana. Yo tenía 4 horas más porque eran las 10 de la mañana. Hablaste Y cuando con yo Longobardi. leo, hablo con Longobardi, digo, esto es un asesinato. Tal cual. De cajón. Ahora, si lo vemos ya en otro contexto, el tema Nisman, la historia de Nisman, te iba a decir más, la historia desde la bomba, desde el atentado a la AMI hasta acá, la historia de las investigaciones tuvieron una crueldad, si vos querés, cultural, no comparable a la violencia del atentado, pero hubo una serie de sobreactuaciones donde todos sobreactuaron. Así es. Y todos jugaron sus internas. Inevitable. Y Nisman también sobreactuó. Sobreactuó, si te diría, su enojo sobreactuó. Pero coincido tal vez con vos que la máxima sobreactuación fue matarlo. Esa fue... pero eso fue toda una conjunción de equívocos extraordinaria y que tiene que ver con lo que hablábamos de esta cuestión de Medio Oriente que tiene que ver con Arabia Saudita, Irán por un lado, que estuvo ahora Trump, la cuestión del Daesh en el medio que supera toda la cuestión terrorista de Al-Qaeda. ISIS para la gente que no entiende la nomenclatura europea de eso, ¿no? La nomenclatura ISIS es la territorialización de la Jihad. La Jihad metía caños, generaba terror, en cierto modo. ISIS lo que hace es territorializar el conflicto. Vamos por el territorio, vamos por los territorios. De entrada se quedan con Mosul, se afanan 350 millones de dólares que había en el banco, y bueno, y generan esta cuestión que es hasta hoy lo que produce
estos actos de violencia, vos hablas de lobos solitarios, yo casi te diría son franquicias. Si hoy salimos los dos y tiramos un caño en algún lado y de pronto es una cosa atroz, alguien de Daesh te lo va a reconocer, porque en realidad reconocen todo porque tienen, si vos querés, lobos en todas partes. Este es el problema cuando hablamos aquí. Ahora declina Daesh en el territorio. Prácticamente manejan el 12-15% de Mosul nada más. Eso es, como diría el filósofo Franco, blanco y jarra leche. Claro. Retroceden en el territorio, explotan bombas en las grandes capitales. Eso es una fórmula típica de los movimientos terroristas. Cuanto más débiles están, más violentos, más espectaculares son los... Claro, En Francia solo tenés 2.000 cuadros. Y esto no es que yo tenga información ultra confidencial que me da la señora Carrió o la CIA. No, esto hay libros en Francia. Sí, claro. La Jihad en Francia, que te cuenta todo esto. Hay aproximadamente 2.000 cuadros que los tienen, toman el subte con vos, pueden ser taxistas. Algunos los siguen, ¿eh? Algunos están identificados, los siguen, pero no los agarran. Yo escucho cuando decían sobre el tema Manchester, que decían cómo no pudieron evitarlo. No lo pueden evitar. De pronto, explota un caño en cualquier lado. Los tipos agarran e identifican al que fue inmediatamente. Así es. Pero no lo pueden evitar. Vos no podés evitar que un tipo se te envuelva en dinamita y cualquiera llame por teléfono, está conectado y vuela todo. Viste, está criticado la idea de que son lobos solitarios, ¿no? Hay una corriente que piensa que, por el contrario, esto está estratégicamente diseñado como para generar efectivamente una multiplicidad de riesgos, con lo cual, al tener tantos riesgos, no puedes prevenirlos. Es gente que tiene entrenamiento, que tiene contactos regulares, no se sabe con qué frecuencia, y que al mismo tiempo tiene algún tipo de tecnología o conocimiento para armar esta clase de artefactos, que tal vez son hogareños, pero tienen un efecto terrible como vimos esta semana, ¿no? Déjame un minutito antes de meternos más de lleno en la cuestión esta de internacional. La que quieras vos. No, porque me quedó latente el desafío que tiene Randazzo y también el no menor desafío que le queda a Sergio Massa, ¿no? Randazzo, claro, frente a la decisión de Cristina de buscar la unidad, tiene la enorme oportunidad de incentivar, de alimentar su estrategia de enfrentarla, de confrontarla. Si sigue con ese juego, quedan 28 días hasta la fecha límite, el 24 de junio, y logra incrementar su poder con crecimiento territorial, con más intendentes que le dan apoyo, en algún punto Cristina se corre un riesgo enorme de enfrentarlo. Y por supuesto que debe ser consciente de eso. Claro. Y me parece que el camino de ella tiene que ser el del elogio. Bueno, o por lo menos no confrontar con él. Hay una novela mía de un personaje que está muy en la lona, dice, mirá que hablo bien de vos y te mato. Claro. Claro. Si ella empieza a decir, mi ministro, que confié tanto en él, hasta el último día estuvo conmigo, ¿cómo voy a criticarlo yo a él y competir con alguien que me fue tan leal? Por supuesto que es una crítica muy dura. Pero el problema de Randazzo, ¿sabes cuál es, Jorge? Sí. Randazzo tampoco puede criticar a Cristina, porque él necesita el voto cristinista. Por supuesto, pero este es el juego, el riesgo que tiene Randazzo. Randazzo, hoy si vos querés, que es otra carta de intención todavía, como es también Urtubey, por ejemplo, como en cierto modo, en menor medida es Diego Bossio. Son cartas de intención que andan por ahí. Pero el tema de Randazzo tiene una relativa renovación. Digamos, hay que tener mucha imaginación para presentarte como gran renovador y como algo nuevo para el kirchnerismo con Alberto Fernández como jefe de campaña. Digamos, los dos tienen mucho que ver. Randazzo tiene mucho de audacia. Randazzo fue fundamental para que Kirchner decidiera enfrentarlo a Duhalde en el 2005. Él lo convenció. Es cierto eso. Él no solamente lo convenció, tenemos que ir, como habla el flaco, tenemos que matarlo, porque si no le damos, fuimos, ese tipo de cosas. Y él ve ese claro y lo vio muy bien. Primero, es la primera vez que es candidato a algo.
Él nunca fue candidato. Él siempre fue funcionario. Y a él, lo que me parece que ahí yo no sé cómo, hasta ahora son algunos videos, algunas palabras y demás, cómo es que va a encarar su relación con un kirchnerismo que lo tuvo hasta el último minuto y solamente tuvo ahí un altercado cuando, es lo mismo que vos me digas ahora, como dijo un amigo mío, que Zanini quiere hacer una nueva línea, digamos, Claro. está muy identificado ahí. Sí, sí, sí. Y también Alberto Fernández está muy identificado, porque también no es tan fácil diferenciarse. Ahora, la ruptura ahí tiene un costo interesante. Fíjate que Massa hizo eso en el 2013. En algún sentido, Randazzo repite la estrategia de Massa de callado, sin grandes declaraciones, ir corriéndose y dejar que la gente hable de él, instalarse de ese modo y eventualmente romper, pero a último momento. Por eso Massa corre también con dificultades, porque ve que ahora Randazzo aparece como el que tiene capacidad de frenar a Massa la lo hubiera doctora. querido a Randazzo, y tengo entendido que le propuso Juntos. ser él, Claro. por supuesto, ser el candidato. Claro. Y ahí tenían prácticamente el cartón lleno. Pero Randazzo Era dijo, no me voy del peronismo, me banqué estos 8 años. el trío, y esto es información, que sé, según mis fuentes, que en algún momento imaginaba el titular de la franja de Massa, era él para el Claro. Senado en la provincia de Buenos Aires, Randazzo como diputado y arreglar con Lustó Claro. en la capital. Una jugada tan escalonada que, bueno, no siempre te puede salir bien. Una ¿no es trifecta. cierto? No siempre. Ahora, Randazzo le proponen esta cuestión de la unidad. Y son muchos los que hablan, y él, muy inteligentemente, él dice, no tenemos que ver en el compañero un adversario, nuestro rival es Macri, y desde el lado de Cristina le dicen, ¿cómo es esto? La franja de Massa no hace paso, el macrismo no hace paso, ¿por qué tenemos que hacer paso nosotros? Claro. El tema es, vamos a la unidad ¿cómo? Venía atrás mío. Pero Randazzo está en condiciones de negociar una unidad. Hoy escuché a algún analista que decía que ella quiere unidad si ella maneja la lapicera. Claro. Cuando vos te sentás a negociar, la lapicera se comparte. Llegado el caso, se comparte. No la puedo imaginar a ella compartiendo la lapicera. Bueno, pero la negociación es eso, hermano. Sí. Cuando vos te das cuenta que no podés imponer una situación, tenés que ver cómo arreglás. Jorge, pregunta de ignorante, pero, sí. Pero te lo digo en serio, no estoy exagerando. ¿Cómo hace ella para hacer una campaña cuando siempre tuvo las mieles del poder ayudándola con la infraestructura, la logística, el aparato? Cuando ella llega a legisladora provincial, el marido... El conductor. Bueno, era el conductor que era... Era él. Toda su carrera, los primeros 15 años de su carrera política, hasta cuando es senadora por la provincia de Buenos Aires, es con el marido presidente. Es presidenta con el marido presidente. Ella nunca ganó una elección desde el llano. Entonces, mi pregunta es, ¿cómo Cristina se imagina recorrer el Gran Buenos Aires, el interior de la provincia, sin la estructura de poder? Yo lo sigo detenidamente. Ella, y creo que lo señalé en una reunión anterior, que ella creyó que el poder se podía delegar. Claro. En realidad, algunos aliados muy importantes que hoy están con Randazzo, si cruzaron es porque fueron prácticamente a hablar con la doctora, y la doctora no es que los ninguneó, pero les dijo, bueno, habla con Guado o habla con Máximo, digamos. Es como cuando no te diste cuenta que el poder pasó, claro, que el poder lo perdiste, ¿entendés? Y con un núcleo duro que ella tiene, que es un núcleo duro importante que puede serle útil para salir electa e incluso ganar las elecciones, pero es su propia acotación, porque ella tiene que salir a ganar otro mercado. Cuando ella habla en Comodoro Pi, ella habla de la creación de una nueva mayoría.
¿cómo hace hoy para crear una nueva mayoría con el mismo discurso? ¿Entendés? Con su frepacito, que no sabe qué hacer con su frepacito, porque su frepacito, desde el poder, vos lo podés imponer. ¿Cómo haces vos a los intendentes, que los intendentes te miran? Yo tengo 400.000, un territorio, el candidato lo pongo yo, y me vas a decir, no, va este chico de la cámpora. A ver, ¿por qué va este chico de la cámpora? Esto no es tan fácil como lo hacías cuando estabas en el poder, que solo un gobernador, un candidato a gobernador se le resistió porque le dijo a ese gobernador que tenía que ser tal persona candidato, que es el gobernador Berna, que ahora es gobernador Berna, que en aquel momento era senador, que le quisieron hacer la lista y dijo no. Y eso fue también, casi te diría, el final político de este muchacho senador, este senador de Santa Cruz, Nicolás, ¿cómo se llama? Fernández. Nicolás Fernández. Claro. ¿Sabes qué? Ese fue el final. Recordemos al Romero Félix, que es el creador de la frase nueva mayoría. Allá por los 80, con la idea esa de... Esa marca está registrada, ¿eh? La marca que ahora la tiene Rosendo Fraga, claro, por el centro, la tiene el Pocho, ¿no? Claro. Que el Pocho es un personaje entrañable. Un tipazo formidable, ¿no? Ahora, Massa, seguías con Massa. Claro, yo creo que yo fui un poco crítico. ¿Por qué? Porque yo veía un país como marca es una marca original y yo veía dirigentes de la provincia de Buenos Aires, algunos de la ciudad de Buenos Aires, pero faltaba federalismo. Lo que charlábamos al comienzo, Jorge, ¿dónde está el país en ese escenario? En esta se discuten territorios separados. En esta no se discute eso. Este es un problema que va a tener la doctora más adelante. Ahora se discuten las zonas, los lugares. Hoy la cosa está un poquito más, si vos querés, separada. Claro. A Massa, como lo veo, de todos es el que está hoy más claro. Se notó... Discursivamente. En su acto. Sí. Eso sí. Me parece que él tiene una gran habilidad, una gran simpatía y creo que puede marcar alguna diferencia. Ayer hizo un acto de campaña que fue absolutamente inapelable, ¿no es cierto? ¿Ese límite un poco forzado entre ladrones y ricos te pareció una exageración? Es un título, él da un título con eso. Él da un título, él tiene que buscar su espacio. ¿Cómo haces vos si fuiste jefe de gabinete de la doctora para tener un discurso muy confrontacional con la doctora? No lo va a hacer. Candidato testimonial en el 2009. Tiene un gran dato que siempre lo utiliza. Gracias a él la doctora no va por todo y él la detuvo y demás. Su problema en esa elección no fue su relación con la doctora, sino su relación con Macri. Sí. Porque en aquel momento él lo ninguneaba a Macri. Casi lo tenía en la cola a Macri. La relación. Macri-Massa, yo publiqué una miniserie que se llamaba Daniel, Mauricio y Sergio, porque durante 1 año y medio, 2 años, la política argentina fueron estos 3 muchachos y su relación. Massa parecía que se comía la cancha, él de pronto ahora puede autocríticamente decir que en algunas cosas se pudo haber equivocado y demás, pero su problema fue el 2004. 2014. El 2014. Claro. El 2014, porque es muy lindo ganar una elección y la candidatura a diputado. El problema es que si ganaste tenés que ir a la Cámara de Diputados y sentarte ahí. Y desde ahí, ¿cómo haces para sostener una candidatura presidencial? Ya que te escucho y es inevitable recordar la figura de Francisco de Narváez, porque el que gana, curiosamente pierde. Fíjate que gana de Narváez en el 2009, ningunea también a Macri y termina desdibujado en la Cámara de... ¿Y López Murphy? López Murphy, ni hablar. López Murphy en el 2003... Ni hablar. Si a Duhalde le salía un poco mal esa jugada maestra para la perversidad que tiene Duhalde, que fue levantarlo casi artificialmente a López Murphy, cuando él quería imponer su pollo
Claro. que era Kirchner, que es el que después lo saca de la cancha, Así ¿no es es, cierto? Porque así es. esto sí que es para Netflix. Ahí tengo una pregunta y es una consulta y comparto un concepto que estoy pergeñando. Y es esta idea de los liderazgos episódicos. Alguna vez hablamos de eso, pero ante el vacío de institucionalidad, de partidos, de tradiciones ideológicas, organizacionales, te aparecen líderes que llenan espacios, en general con mucho apoyo o inserción mediática, que tienen alguna figuración, pero que más temprano que tarde colapsan, ¿no? Poner en esa lista a Bordón, al Chacho A Álvarez. Chacho Álvarez, en algún sentido también a López Murphy, López Murphy, que es una de de las mejores Narváez, cabezas que hay sí, acá. ¿no? Como cuadro político extraordinario. supuesto. De Narváez también tuvo un momento, digamos, y eclipsó. Yo creo que Massa corre el riesgo, curiosamente, de haber sido o de ser una figura episódica que la sociedad eligió para frenar a Cristina, y él, por supuesto, puso mucho de su liderazgo y tuvo arrojo. Sí. En el 2013 logró eso, pero luego quedó en algún sentido desdibujado por la emergencia, el surgimiento de Cambiemos, y ahora tiene esta circunstancia crítica de Yo tener creo que hacer una buena depende de elección, él. ¿no? Tiene muy buenos cuadros a su alrededor. Él tiene, se le fueron algunos, Sí, claro. Muchos al gobierno, ¿no? se le fueron muchos al gobierno, esa condición de él del comienzo de dador voluntario de gobernabilidad, viste, algunos dieron demasiada gobernabilidad. Bueno, Adrián Pérez, Por supuesto. Delgado con Frigerio, claro. Por supuesto, Hay muchos, otros. de la Torre, Claro. en la provincia de Buenos Aires y todos ellos. Pero me parece que lo veo con alguna decisión superior y con ganas de pelear. Yo casi como que le mandé un mensaje el miércoles, que me parece, falta el político aquel que vos le veas el deseo de poder, el hambre de poder. A ver, ¿cómo es eso, Jorge? Claro, esa cosa que tenía el Alfonsín de 1982, casi te diría, en las postrimerías de tema Malvinas, el tipo ese que ve el claro y con esa fuerza se lanza, y eso no lo paraba nadie. Como nadie podía pararlo a Menem O a Kirchner, ¿no? y a Kirchner mismo, te diría. Esa cosa, yo veo que falta sed de poder, que hay otros dos muchachos que si más o menos manejan bien, con una buena artesanía y con una buena arquitectura intelectual, sus momentos, son tipos que son para mirarlos con mucha atención. ¿Quiénes son? Lustó, Massa y Randazzo. De los tres, hasta ahora, el que menos mostró, el que se queda como carta de intención, es Randazzo. Claro. Y es el muchacho de Salta, que es vivísimo. Sí, lo... Ese tipo simplemente por portación de tío, por ser el sobrino de Julio Mera Figueroa, ese muchacho aprendió de todo, es muy vivo. Una figura mítica, hay que decirlo. Soportó, padeció, sobrevivió, surfió toda la etapa kirchnerista, y me parece que ya el muchacho tiene que dejar de ser también un dador voluntario de gobernabilidad y buscar. Después tenés otra gente en el peronismo, tenés a Perotti, que es un tipo que es un elemento de reserva, si vos querés, muy importante. Puede recuperar Santa Y Fe después desde Obey, tampoco ¿no? la renovación se da por el Cambiemos. Si vos me decís que la gran renovación de Cambiemos, la gran figura renovadora, la incorporación de Graciela Ocaña, te digo, muchachos, apunten un poco más alto. Bueno, pero te das cuenta que en Cambiemos hay una idea que es interesante de darle valor a dirigentes que están instalados, pero en un papel secundario, y que con mucho apalancamiento de medios y sobre todo con la figura de María Eugenia Vidal, de alguna manera otorgando su bendición y impulsando figuras. Ella hoy tiene números extraordinarios en materia de opinión pública. Esa es un poco la estrategia. Veremos cómo se define finalmente las listas, ¿no? Déjame volver un segundo a Lustó porque me anoté algo acá para preguntarte. No, sí, falta de Lustó. Porque estaba en la lista original. Estaba en la lista. Te cuento lo que yo veo de límites para él en Capital.
Lustó debe tener ahora 45 años, 44, 45 años. 46 años. 46. Tiene un look muy juvenil. Y él tiene... No le entran las balas. Bueno, pero fíjate lo interesante que la ciudad de Buenos Aires tiene demográficamente un envejecimiento casi europeo. Es más vieja la ciudad de Buenos Aires, en la población me refiero, ¿no? que el promedio del país. El Gran Buenos Aires recibió muchas familias con chicos, porque obviamente es difícil tener una casa acá, es caro. Entonces mucha gente migra hacia el Gran Buenos Aires. Eso le genera a Lustó un problema, y es que es muy, muy popular en los círculos jóvenes, donde el PRO históricamente tiene dificultades para penetrar, pero al mismo tiempo le genera límites, excepto un sector progre, el sector de Chacho, de Aníbal Ibarra, en ese segmento, tiene dificultades para penetrar en zonas que son fundamentales, cuando lo mirás sociodemográficamente, en barrios fundamentales de la ciudad de Buenos Aires. Así que cuidado con este look y este discurso tan, digamos, Dorian Gray, tan juvenil, porque puede tener... Vos sabés que yo lo llamo el personaje de Wilde, vos decís. Sí, tal cual. Bueno, el retrato de Dorian Gray es más o menos lo mismo. Es lo mismo, en realidad. Mirá, yo creo que tiene una cosa a favor él. A ver. Hoy. Que tiene enfrente una Carrió que no tiene mucho nuevo para dar. Mirá. Ya todo lo que tiene de Carrió, ya se sabe qué es lo que puede llegar a dar Carrió. Con Carrió vas a tener 3 o 4 denuncias más, un buen a 2 voces más, una excelente comida con Mirta Legrand más, que esa es verdaderamente su fuerza, si vos querés, su gran capacidad de comunicación. Y yo intuyo que también ella produce en su propia fuerza alguna sensación inquietante. No hay muchos prohombres patriotas del PRO muy entusiasmados por la posibilidad de que Carrió sea la figura triunfante en la capital. ¿En serio? Bueno, hay que hablar yo por una cuestión de educación. No te voy a citar los que dicen esto. Hay muchos que, no solamente la Asociación de Enemigos de Carrió, Angelici y compañía, que creo que en cualquier momento va a haber que hacer una interna sobre la Asociación de Enemigos de Carrió, porque hay distintas ramas, ¿viste? Claro. Que son... La rama radical, la rama peronista. Ramas radicales, ramas peronistas, rama familiar. Tenés mucha gente que la verdad no le gusta mucho que le pisen los sabañones. Me parece que hay demasiados enemigos, demasiados frentes. Cuando vos tenés una mujer que dice, todos quieren proteger a Debido, eso es una patada para Mauricio. ¿Sabes que eso no es cierto, no? Debido tiene un montón de causas judiciales que están avanzando. Muchas, la Oficina Anticorrupción es querellante, otras tienen otra dinámica. Es un poco que pasa que la causa Sueños Compartidos despertó, me parece, algunos miedos. No, me parece que el tema no es por Sueños Compartidos. El tema es por algunas cuestiones que tienen que ver con la credibilidad y que me parece que los empresarios involucrados se despreocuparon de la credibilidad de algunas negociaciones. ¿Entendés? Porque está, lo que puede, yo no tengo ninguna duda que hubo ventas, pero hay mucha gente que cree que esas ventas fueron fraguadas y que de pronto algunas empresas son directamente de los Macri. Y hay ahí conexiones que bueno, como hay una gran pasión por el ocultismo, en este caso, por ocultar, por hablar verdaderamente claro, intuyo que no es por el lado de Sueños Compartidos. Intuyo que tiene que ver con las emanaciones tóxicas de Odebrecht, que tiene que ver con algunos negocios que para la tribuna, para la oposición, si vos querés, más radicalizada, directamente aluden al propio presidente. Si vos querés y estás con la misma camiseta de ese presidente, lo que menos tenés que hacer es agitarle esta serie de problemas. Todo esto y esta situación de la Asociación de Enemigos de Carrió, que funciona en Cambiemos, en el tercer gobierno radical,
todo esto te diría que estratégicamente, si este muchacho, el personaje de Wilde, Martín Lustó, deja de suplicar que lo dejen ser oficialista y deje de lamentarse porque no lo dejaron participar de la interna de Cambiemos. Ayer ya un poco sugirió eso, ¿no? Va por ese lado. Bueno, si directamente, querido, ahí no te quieren. No, eso está claro. Ahí no te quieren, en todo caso ponete un poco más crítico. Yo sé que tu vice anterior fue Fernando Sánchez, claro, prácticamente el principal escudero de Carrió, pero bueno, salí ahí, busca, y creo que él tiene capacidad retórica para ver cómo instala otras cosas. Hoy la que está más jorobada en esto es la doctora, que la doctora cree que simplemente por su portación de historia, por su biografía, por sus hechos, basta y no tiene que hacer un trabajo político. Y se equivoca. En el reportaje de ayer, diciéndole a los militantes y a los periodistas que tienen que hablar de 30 minutos, 28 de lo que pasa en la sociedad, y diciéndoles qué es lo que tienen que decir. Sí. Y es verdaderamente no entender, porque lo único que quería saber la gente que miraba ayer era si iba a ser candidata o no. Así es. ¿Entendés? ¿Sabes que ahí estoy obligado a sacarte de la cosa doméstica, dale, Jorge? saquémonos. Porque esta fue una semana al margen del episodio de Manchester y digamos, esta reunión de Sicilia. Hubo algo importante que tiene que ver con estas dos cosas, y es esta nueva coordinación que va a intentar la OTAN, que de una alianza atlántica con pretensiones de generar estabilidad. Los retó Trump a todos. Los retó, pero los fíjate, retó. terminan constituyendo eventualmente un acuerdo de inteligencia para darle respuesta al fenómeno de ISIS, ¿no? Hubo un episodio que trascendió y fue esta sorpresa, alarma de los espías ingleses cuando aparece en el New York Times una foto que hacía pocas horas le habían dado del detonador, ¿no? de esta bomba. Y ahí no está la turca Macadalani. Te iba a decir, ahí no está así, o sea que Claro. en todos lados se cuecen habas, pero lo interesante ahí es esta idea de Trump diciendo a los europeos, la seguridad cuesta, acá hay que poner Acá hay que plata. ponerse, querido. Hizo marxismo, menemismo. Acá tenés que poner. Hay que ponerla. Hay que llenar la caja. Es medio brutal como estrategia, pero bastante cierto en términos de, no, gratis esto no es, ¿verdad? A mí lo que me gustó es cómo lo dobló el Papa a Trump. Contame por qué pensás eso. Porque sí, porque vos sabés que yo digo que está en un proceso acelerado de menemización. Eso es cierto. Pragmática, es otra cosa. Estás con un papa que fue y se mandó su sermón de la frontera, de donde venían los mexicanos y demás, un papa que jugó muy fuerte, ¿entendés? Y me parece, por lo que trascendió, por supuesto que en reunión de dos uno no está, yo te dije que ahí me parecía que el Papa lo doblegaba. El Papa te doblega gestualmente. Sí. El Papa es tan político que te hace hasta la estrategia de su sonrisa y su mirada. Claro. Es muy vivo. Me parece que le fue muy bien a Trump en ese, como bien dijiste vos, en este viaje monoteísta, que esto me parece que fue lo más destacable de este viaje de Trump. Definitivamente. Pasar, viste, del rigorismo wahabita del Islam a Israel y de ahí directamente al Vaticano, casi te diría, yo no sé si tiene asesores, si es su yerno. ¿Sabes Hay qué? que lo están investigando. lo tratan de embocar. ¿Sabes que esta semana me sorprendió, y no me sorprendió, la ductilidad, la sutileza persa, iraní, con Rouhani diciendo que los saudis, con los cuales se había juntado Donald Trump, nunca habían visto una urna en su vida, después de un triunfo importante, ¿no? Un triunfo consagratorio en algún sentido. Digamos que los iraníes le jueguen el juego de la democracia a un líder norteamericano es una sutileza significativa que te pone de manifiesto que
no fue menor. Que hay su propia dinámica dentro de Irán. También, por supuesto. Que no es esa cosa meramente oscurantista que uno puede pensar. Por supuesto. Hay cine iraní. No, la cultura iraní es extraordinaria, la literatura iraní es extraordinaria. Y, bueno, siempre... El refinamiento persa, por supuesto. hermano, por favor. Lo interesante acá es cómo sigue la cuestión palestina. Fíjate que Trump tuvo un par de señales interesantes induciendo un poco al fortalecimiento de la idea de los dos estados, ¿no? De hecho, hasta el Economist habló con una editorial espectacular defendiendo también la idea de los dos estados, una idea que, te digo, sería un principio de estabilización de un conflicto que de otro modo no tiene solución, ¿no? Se impone. Bueno, no es tan sencillo. Así que no es tan sencillo. A Netanyahu tenés que persuadirlo. Bueno, ya de por sí persuadir a Netanyahu no creo que sea una tarea fácil para nadie, ¿no? Pero yo te diría que es un conflicto que es en orden de importancia hoy en el Medio Oriente, debe ser el tercer nivel de importancia. Hoy tenés el primero, esta cuestión confesional, chiita sunita, que es feroz y que lleva apenas 1450 años, y eso sí que es verdaderamente insoluble. Ahí tenés el tema del Daesh, Claro. que esto no es un tema menor porque el Daesh tiene todas sus ramificaciones en lo que ahora puedo decir lobos solitarios, pero son tipos de clase media que fueron educados hasta en Filipinas, Occidente, por supuesto que hasta sí, en Filipinas. que fueron educados, y yo he tenido alguna conversación en París con uno que me dice: yo nací en Francia, me eduqué en Francia, Francia no quiere que yo sea francés. Claro. No, la exclusión. Y mi Por el sentido patria, de exclusión. la patria es el Islam, Sí, sí, ¿entendés? Y vos ahí tenés las mezquitas, tenés los reclutadores, tenés buen trabajo de inteligencia, que conoce verdaderamente la inteligencia francesa y belga, cuáles son los reclutadores que... ¿En serio? Por supuesto que sí. El tema es que, vos podés decir, no pueden prever, pero cómo trabajan los reclutadores, eso está en libros, te lo voy a traer Sí. la próxima semana. Eso tengo que leer. Hay libros, todo esto está escrito en libros que están publicados, y hay algunas cosas que yo me atrevo de pronto, que tiene que ver incluso con lo que fue el bombazo, que hay muchos que tienen la verdad revelada, que creen que ya todo esto está muy claro y demás. Y vos, el otro día leyendo un libro sobre Al-Qaeda, y en Al-Qaeda se habla de Ayman al-Zawahiri. ¿Sabés quién es Ayman al-Zawahiri? Lo leí en el libro, me parece, de Fantini. Bueno, O lo Ayman escuché a al-Zawahiri es el que era segundo de Bin Laden, Claro. y hoy es prácticamente el importante de Al-Qaeda, organización que quebró. En la práctica no tiene más injerencia. Pero al leer sobre esta historia de Al-Qaeda, Ayman al-Zawahiri estuvo en el 92 y en el 93, no creo que haya estado haciendo turismo. Estuvo en Brasil y estuvo en la Argentina. Mirá. En aquel momento, él era el principal dirigente de la Jihad. Y esto me parece que aquí no es un dato del estudioso que larga ese tema, que lo haga para hacer algún tipo de operaciones y demás, ¿no es cierto? Y después me parece que hay un gran desconocimiento de lo que es el tema Irán. Ahí estoy ¿Sabes? completamente de acuerdo. Hay una cantidad de prejuicios, de lugares comunes, sobre todo con la cuestión de la revolución de los ayatolás, como si eso en sí mismo te explicase un orden teocrático que no es tal, es mucho más complejo que eso. El rol de los militares, el rol de los científicos. Yo en París, y casi no quiero hacer nunca autorreferencias, pero yo en París tuve muchos amigos iraníes. ¿Qué pasaba en París? En París tenías el exiliado que viene del Shah, El 79. el que se rajó del Shah, Claro. y el que se rajó por izquierda, por el Tudeh. Porque tenías exiliados, tenías una interna del exilio iraní. En Europa, los que vienen del Tudeh, que es el Partido Comunista Iraní, que no es un tema menor, que vienen, y vos tenés los
que los bananas nuestros comparados con los refinados No, olvídate. de Irán, casi te diría que serían caches, considerados todos el más refinado aquí. Digamos, hay una interna, hay todo un juego, todo un juego de alianzas que sinceramente revela un enorme desconocimiento. Acá no se conoce el cine iraní. No se conoce la cultura persa. La cultura persa no es Rafsanjani y no nace con Khomeini, ¿no? Hay un solo restaurante persa. Un solo, que es una comida extraordinaria. Hay uno solo en la Avenida Libertador, pasando el libro. Podés comerte la rosa a la persa.